Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Fran Díaz a los mandos técnicos. Mi nombre es Ruth Fernández Sanabria. Yo soy María Fonte y esto es Tenerife Vive Diversidad Radio. El espacio en las ondas de Juntas en la misma dirección, la estrategia para la promoción de la convivencia intercultural en Tenerife, impulsada por el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General y del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, OVITEN. Y que es posible gracias a la colaboración de Onda Universal Tenerife, Xanadu Radio Tenerife, Radio Campus ULL e ICODEN Daute Radio. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Mientras suena de fondo Vida de Colores de la Gran Orquesta Republicana, mi compañera Mariu y una servidora les vamos a contar el contenido que les hemos preparado en esta hora de radio que tenemos por delante. En el programa de hoy vamos a estar acompañadas por Lucy Marichal, participante de Grupo contra la Violencia de Género de Juntas en la misma dirección, que nos visita en la sección Stop Bulos para mostrarnos una desinformación encontrada en la red y darnos algunos consejos para que no nos la cuelen. A continuación, en la sección El Foco, estaremos con Sara Serbawi con motivo del Día Internacional de la Mujer que celebramos el próximo 8 de marzo. No va a faltar tampoco nuestra sección Habla la Calle, en esta ocasión dedicada a escuchar opiniones en torno al acceso a voto de las personas migrantes. Y para hablar de ello contamos con Lucas Sebastián de Erice Aranda, profesor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna, en nuestra sección Red Juntas. Y con este repaso del contenido de este Tenerife Vive Diversidad Radio, pasamos a conocer la actualidad en materia de interculturalidad. Acompañadas por la música del grupo Guess Who, abrimos el tiempo dedicado a la actualidad informativa en materia de diversidad cultural en Tenerife. Titulares. Juntas en la misma dirección ahonda en su modelo participativo para promover la convivencia intercultural en Tenerife. La estrategia para la gestión de la diversidad cultural en la isla, Juntas en la misma dirección, cierra el año 2021 con un registro de más de 2.500 personas participantes en alguna de sus 154 actividades realizadas, en las que también se han implicado más de un centenar de entidades. Ya está en marcha el 10º Congreso de Migraciones. Una cita para generar espacio de encuentro en torno al conocimiento migratorio que este 2022 se celebra del 14 al 16 de septiembre en Madrid bajo la temática Movilidades cambiantes en un mundo convulso. Para ello se abre la convocatoria hasta el próximo 15 de abril para el envío de propuestas de comunicación y su presentación posterior en el Congreso. Tenerife Vive Diversidad estrena vídeo promocional de la mano de Juntas en la misma dirección. La estrategia para la gestión de la diversidad cultural en la isla promociona el marco estratégico para la convivencia intercultural Tenerife Vive Diversidad a través de un vídeo que muestra la importancia de trabajar a favor de la interculturalidad en un contexto social como el actual, con cada vez más orígenes, culturas, creencias espirituales y formas de entender el mundo. La asociación Actúa abre una oficina de atención a personas migrantes. Dirigida a la población inmigrante residente en la zona de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, se trata de un servicio gratuito de asesoramiento en materia jurídica y social. Juntas en la misma dirección publica el seguimiento de las acciones llevadas a cabo en su afán de ser una estrategia cada día más o deseable. Un documento que ya está disponible en la página web www.juntasenlamismadireccion.com que recoge las acciones ya realizadas, las que se desarrollan de forma continua y las que aún están pendientes para contribuir a los diferentes ejes de actuación que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Welcoming International lanza Historias de Resiliencia España.
una publicación también disponible en la web de este reputado Programa Internacional de Inclusión de Personas Migrantes y Refugiadas y que está basada en los aprendizajes obtenidos desde la labor de juntas en la misma dirección para adaptar la promoción de la convivencia intercultural en Tenerife a la situación de la pandemia. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Que no se engañen amigas y amigos, porque el racismo no es una enfermedad, es mucho más simple, es una decisión, tú eliges color o corazón, ¿qué te define? Dime, el rap ya decidió y aquí se está de cine, rodeado de un montón de iconos del rap que te insisten en que no existe persona más triste que la que mide si le sirve según sea tu origen. Países, razas, solo son chismes, no mires lo que nos dice. Tiempo ahora de frenar las desinformaciones que se encuentran en internet en nuestra sección Stop Bulos. Para ello nos acompaña en esta ocasión Lucy Marichal, participante de Grupo contra la Violencia de Género de Juntas en la misma dirección. Bienvenida, Lucy, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por esta excelente oportunidad y pues vamos adelante, vamos a parar el racismo. Vamos a pararlo y para ello, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué rumor circula por ahí que quieres compartir para frenarlo? Bueno, han circulado muchos rumores. Uno de ellos fue en Península. Se habló de que 2 magrebíes habían agredido a una mujer, la habían violado, y pues resulta que pues no eran magrebíes, eran de otras nacionalidades, que ni siquiera lo voy a decir, en la noticia lo dice, pero yo creo que parte de todo es no estigmatizar porque sean de una nacionalidad o de otra, sino sencillamente tratar de resaltar que es algo absolutamente incorrecto independientemente de quién lo haya hecho. ¿Qué sucede? Que cuando hay una noticia falsa como esta y que está alentando el rechazo hacia otras nacionalidades y especialmente pues a todos estos inmigrantes que nos han llegado y que mucha gente sabemos que rechazan, pues tenemos que ver qué es lo que hay atrás de todo esto y bueno, y tratar de pararlo definitivamente. Efectivamente, la nacionalidad no es un dato significativo en estas tristes noticias que de alguna manera también nos involucran a todas. Pero concretamente, ¿qué provoca este tipo de bulos, este tipo de desinformaciones en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres? Pero también creo, no sé si también lo compartes, entre personas de diferentes orígenes culturales, ¿no? Porque al final aquí se está, tal vez, con este tipo de información, se están generando 2 dobles desigualdades, ¿no? O fomentando ese rechazo hacia doblemente. Exacto, o sea, realmente pues es un acto de violencia de género que una mujer sea agredida por 2 hombres. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que además de ese acto violento contra ella, pues también se aprovecha una noticia falsa, tratando de fomentar o estereotipar a una nacionalidad para seguir alimentando el rechazo hacia ella. Pienso que realmente es terrible. Tenemos que lograr filtrar este tipo de información falsa y adicionalmente tratar de castigar a estos medios que se hacen eco de informaciones de este tipo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que realmente pone en un buen nivel a un medio? Tener credibilidad y tener buena reputación. Definitivamente yo creo que debemos de luchar para que los medios se pongan más serios con la información, vamos a hablarlo, y sobre todo también le den un tono de buscar que se fomenten valores y no solamente la noticia por el amarillismo de decir ha sucedido esto, ¿no? Sino que también aporten un poquito de valor, dando de alguna manera sensibilizando y dando directrices de qué debe ser correcto y qué no. No solamente buscar el escándalo de la noticia, sino que además de buscar ese escándalo de la noticia y de fomentar el rechazo contra una nacionalidad, pues definitivamente tienen los medios una gran responsabilidad que creo que no cumplen. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, aquí la ética y la responsabilidad profesional nos abarca a todas, ¿no?
y entendemos que, bueno, a veces hay medios que no hacen ese cumplimiento de su rigor profesional a la hora de emitir una noticia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una de estas noticias, de estas falsas noticias, porque no son ni noticias, ¿no? Sino que llevan el adjetivo de falsas, estos bulos, estos rumores que empiezan a circular por ahí, nos llega a cada una de nosotras? ¿Qué podemos hacer ante ellas? ¿Se te ocurre alguna cuestión que podamos hacer para frenarlo? No sé, no seguir difundiéndolo, pensar un poquito más allá de lo que dice la noticia. Seguro que hay algo que tú misma haces cuando ¿no? lo lees. ¿Qué reacción tienes? Bueno, básicamente este es el mundo de las fake news, o sea, de las noticias falsas, y tenemos que ser un poquito más estrictos validando la información, buscando de repente algo más de información. Y si la conocemos y logramos obtener algo más de verdad, pues definitivamente las redes sociales están ahí para poder compartir y para poder decir que era una noticia falsa. A eso también me refería con el tema de buscar un pequeño castigo para los medios que no son serios con la información. Perfecto, Lucy. Estamos en marzo. Hablábamos de una noticia que hablaba de una violación a una mujer en Valencia. Concretamente nos estábamos inspirando en esta cuestión. Y es un mes importante, ¿no?, para la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El 8 de marzo, Día de la Igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y sabemos que formas parte del Grupo contra la Violencia de Género. ¿Qué hace este Grupo contra la Violencia de Género de Juntas en la Misma Dirección para contribuir a alcanzar esta igualdad entre hombres y mujeres aquí en Tenerife? Bueno, muy bien, miren, es un grupo inspirador. Yo llevo ya un tiempo trabajando con este grupo y pienso que esto es un trabajo tesonero, un trabajo a diario, no es un trabajo solo para conmemorar, porque no quisiera decir celebrar, es realmente una conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Comenzó de una manera terrible, con la muerte, seguramente que muchos de nuestros oyentes lo sabrán, de un centenar de mujeres que estaban tratando de luchar por la igualdad. Y pues sencillamente la igualdad a principios del siglo XX era algo tan asombroso como que no querían trabajar más de 10 horas de jornada o tener por lo menos derecho al voto o tener la posibilidad de amamantar a sus hijos cuando los tenían. Y yo pienso que tenemos que darle el crédito y el valor a esas grandes luchadoras. Las mujeres a través de la historia hemos tenido que luchar para que se haga valer nuestros derechos y para darle la señal al mundo de que queremos ser complementarias con ese valor que tienen los hombres también de ir hacia adelante. O sea, nosotros no somos en contra de los hombres, somos al lado de los hombres y queremos luchar, pero a la par. ¿Qué hacemos en el grupo contra la violencia de género? Pues repito, es un trabajo del día a día. Tratamos de sensibilizar sobre este tema. Tenemos una escuela de igualdad, es un proyecto muy bonito que se está echando adelante y ya en estos meses vamos a darle un gran impulso y pues sencillamente apoyamos también a través de muchas formas a toda la lucha que tiene la mujer contra la violencia de género. Buena labor la que hacen, Lucy, la conocemos bien, ¿no? Porque además no está encasillada o enmarcada en un mes concreto o en una actividad concreta, sino que hacen un proceso, ¿no?, un desarrollo de distintas acciones en distintos momentos, con distintos colectivos también, para contribuir a disminuir esa violencia de género hacia las mujeres que lamentablemente sigue existiendo, aunque muchas personas en la calle lo nieguen, ¿no? No sé si te has encontrado con alguna así, pero yo de vez en cuando, tristemente, en 2022, me sigo encontrando con personas que niegan esa desigualdad y que lo achacan a otro tipo de factores, ¿no? Los elementos de discriminación y no al género, ¿no? Qué equivocadas
estamos y qué gran trabajo creo que queda por delante. Ciertamente es un gran trabajo, por eso, repito, lo que queremos también es sensibilizar a la gente y darles a entender que esto no es una lucha de hombres contra mujeres, sino que estamos muy cerca de los hombres y queremos apoyarles y que ellos nos apoyen a nosotros. Es buscar la igualdad y eso es lo que queremos. Lucy, muchísimas gracias. A seguir con la sensibilización, que también es una de las herramientas, ¿no?, que podemos transmitir y compartir para frenar bulos, rumores, estereotipos, falsas desinformaciones, informaciones incompletas, ¿no?, que al final nos atañen de alguna manera a todas y a todos. Esperamos volver a verte pronto por aquí, por Tenerife Vive Diversidad Radio. Esta es tu casa y encantada y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y con muchísimo gusto también volveré cuando lo necesiten. Ay, placa un cameste, vamos de nos de plantar, ve y disfrutar. Ponemos ya el foco, nuestra sección dedicada a profundizar en materia de convivencia intercultural, y lo hacemos con la canción Bolo Cum Pudim del cantante caboverdiano Nelson Freitas. Y así de animadas hablamos este mes del Día Internacional de la Mujer, que celebramos cada 8 de marzo, y lo hacemos con Sahra Serbawi. Ella es compañera de Obiten, el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, y es una joven musulmana que vive aquí en la isla. Hola Sahra, bienvenida, ¿qué tal estás? Gracias, hola. Bueno, ¿cuál es tu experiencia como mujer? Mi experiencia como mujer, pues yo diría que complicada. Creo que, bueno, sumándole el hecho de que soy mujer y musulmana, pues todavía más complicada, pero yo creo que el hecho de que sea complicada no impide que una mujer pues se haga ver, se haga escuchar y luche por lo que quiera. Uh-huh. Cuéntanos un poco tu historia, de dónde vienes, cuál ha sido tu experiencia en Tenerife. Yo soy de Marruecos, nací ahí hasta los 12 años y como mi padre ya llevaba muchos años aquí trabajando y venía a vernos muy poco, pues decidió traernos a todos aquí para que estuviéramos juntos y pasáramos más tiempo juntos y que termináramos nuestros estudios aquí. Pues vine aquí a los 12 años y decidí cuando vine aquí ponerme el pañuelo. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de la dificultad, ¿no? Porque antes no sabía que iba a haber dificultades. O a lo mejor me imaginaba que la única barrera que iba a tener iba a ser el idioma, pero fueron más barreras, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, decidí salir adelante y creo que en parte pues lo he conseguido. A pesar de todas las dificultades y barreras que me encontré en el camino, tanto en el sistema educativo, en el tema laboral y un poco también en el tema de integrarme y de socializarme con las personas de aquí. Me parece importante el apunte que has hecho de que tú decidiste ponerte el velo y además, te tengo aquí delante, sigues con el velo puesto. Un ejercicio de libertad que no siempre está asociado a las mujeres musulmanas. Pues sí, normalmente siempre somos cuestionadas o no cuestionadas, directamente ya la gente pues se siente con el derecho de decidir si somos libres o no somos libres, ¿no? Como que nosotros no podemos decir si somos libres o no lo somos, si nos sentimos libres o no lo sentimos, porque ya la gente nos atribuye el hecho de ser oprimidas y de ser mujeres que no deciden su vida, sino que están para atender al hombre y para estar en el hogar, ¿no? Pero creo que es un ejercicio totalmente, es un prejuicio totalmente equivocado que estamos condenadas a escuchar toda la vida.
Evidentemente tú conoces a muchísimas más mujeres musulmanas de las que conozco yo, que no soy musulmana. Entonces me gustaría que me explicaras y compartieras con todas las personas que nos escuchan, que a lo mejor, tal y como me ocurre a mí, no conocen bien pues a la comunidad musulmana. Me gustaría que tú, que sí las conoces, nos dijeras ¿cómo ves tú la situación de la mujer musulmana hoy en día en tu entorno? Yo creo que la situación de la mujer musulmana, tanto aquí como en nuestro país de origen, ¿no? En el caso mío marroquíes, pues estamos como condenadas a ser siempre prejuzgadas, porque en nuestra cultura, viniendo de una cultura machista, como la mayoría de las culturas o todas las culturas, diría yo, pues en nuestro país, si una mujer decide seguir estudiando, decide trabajar, decide comprarse su propio coche, decide hacer su propio camino, es una mujer juzgada por no ser feliz, porque no tiene una casa, o no está casada, o no tiene hijos. Entonces, siempre la gente te está persiguiendo con eso de, pero vale, tú tienes estudios y tienes trabajo y demás, pero no eres feliz porque no tienes un marido, no tienes hijos, ¿no? Entonces es un poco un ejercicio ahí de que siempre estás perseguida y señalada por la gente. Luego venimos aquí y donde pensamos que no nos va a perseguir eso, o donde pensamos que vamos a ser más libres porque nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Pero el problema es que aquí no te dejan, ¿no?, estudiar, no te dejan trabajar. ¿Por qué? Porque eres una musulmana. Y en el caso de las musulmanas que llevamos velo, pues más difícil todavía, porque somos reconocibles, no como las otras chicas que no lo llevan, que pueden pasar desapercibidas. Pues entonces, cuando estás estudiando, se te empieza a aconsejar a no seguir estudiando por parte de tu profesorado o incluso amigos. A lo mejor te van a decir que es más complicado para ti, te va a costar mucho, mejor haz un ciclo superior, o mejor no hagas la universidad porque es muy difícil. Y en el caso de que lo hagas y empiezas a buscar trabajo, pues las empresas te empiezan a juzgar por el hecho de que no cumples con la imagen corporativa de una empresa. Digamos que, no sé si decirlo así, pero para ellos es como que les manchas la imagen de la empresa, ¿no? Entonces tampoco puedes cumplir tus sueños ni ser una mujer libre, porque no te dejan, no es porque tú no quieras ser libre. Entonces, no sé yo hasta qué punto la libertad consiste en lo que yo decido ponerme o en lo que tú decides, donde tú decides ponerme, porque se nos ponen muchos límites y se nos limita a estar en casa realmente. No es que nosotras queramos estar en casa, pero si no se nos cede el espacio para trabajar, para visibilizarnos, para existir, pues difícilmente podremos hacerlo. En tu caso, no ha sido así a medias, en el sentido de que tú no te dejaste aconsejar por todas esas personas que te decían todas las barreras que luego sí te has encontrado, sí, ¿no? ¿Por qué tu caso ha sido diferente? ¿Ha sido porque te has podido apoyar en tu entorno, en tu comunidad, no sé si familiar o de amistades, o ha sido una iniciativa exclusivamente tuya? Yo por suerte he tenido algunos profesores en mi favor que me aconsejaban a seguir estudiando y me aconsejaron a hacer la universidad cuando yo tenía muchos miedos por no sentirme capaz, o porque digo, bueno, yo no puedo porque no soy como las personas de aquí. Entonces ahí yo ya no me ponía a la altura de las personas de aquí, porque siempre me ponía a un escalón más bajo, ¿no? Pero también mi familia siempre me han apoyado, siempre han querido verme llegar lejos, ya que, por ejemplo, mi madre pues se ve reflejada mucho en mí, porque ella pues no ha podido estudiar, ha crecido en un pueblo súper pequeño en el que no había colegio, eran muy afortunados los que podían ir al colegio. Entonces ella siempre ha querido ver en mí todo lo que ella no ha podido hacer en su vida. Entonces siempre he tenido el apoyo de tanto mi madre como mi padre y mis hermanos, y me siento súper afortunada por ello. ¿Tu familia que comparte tu religión? Sí. ¿Crees que tu familia es una excepción? No lo creo. Yo creo que el pensar que las familias musulmanas son todas de una forma está totalmente equivocado, porque tampoco puedo pensar, por ejemplo, que todas las familias cristianas o españolas son de una forma.
Yo creo que las personas son de distintas mentalidades, distintas formas de pensar y no tiene nada que ver con la religión o la nacionalidad que tengan. ¿Por qué crees que tendemos a tirar de prejuicios cuando pensamos en la comunidad musulmana y no lo hacemos con la cristiana, por ejemplo, por poner un ejemplo más cercano a lo que pueda ser la realidad que se pueda vivir aquí en Tenerife? Yo creo que porque el Islam en sí ha sido como una religión siempre muy, muy señalada, ¿no? De la que se habla mucho, de la cual se juzga mucho también. Y no creo que la religión cristiana no creo que ha estado siempre al mismo nivel de la religión musulmana en ese sentido, ¿no? No vemos a la gente hablar de cristianos o de chica cristiana o de mujer cristiana. Creo que es más habitual hablar y juzgar a una mujer musulmana, ¿no? Por la forma de vestimenta, quizás, o por los bulos y prejuicios. Y creo que también para la gente es más fácil seguir lo que ya se dice que ir a conocer realmente lo que es la verdad. Nos cuesta más investigar y ir a conocer, entonces pues preferimos el camino fácil, que es el de seguir lo que, ¿cómo se dice esta? La corriente. Sí, ¿no? Seguir la corriente, ¿no? Es más fácil pues sumarte a lo que se dice y lo que parece, y que ir a conocer realmente lo que es o lo que hay y investigar un poco, ¿no? Bueno, también el cine, ahora también las series, incluso diría que la literatura, las noticias no ayudan. No, es que es por eso, siempre te digo que por eso siento que el Islam ha sido siempre una religión súper atacada y súper señalada. Es por eso que es muy difícil que nosotros intentemos cambiar esa imagen que se tiene de nosotros y de nuestra religión, porque te sientes como que está todo el mundo en contra tuya. Los medios de comunicación, siempre que pasa algo, sacan el tema de un musulmán o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y cuando pasa eso, pues tú tienes que asumir la culpa, tú tienes que saber que al día siguiente en la calle se te va a preguntar por eso, o se te va a decir algo respecto de lo que haya pasado. Y es muy difícil cambiarle la perspectiva a la gente teniendo a los medios de comunicación y a muchas cosas en contra tuya, ¿no? Tú, además de ser mujer, además de ser musulmana, pues tus rasgos te delatan. Eres una mujer racializada también y muy guapa, por cierto. Muchas gracias. ¿Crees que aunque tú te quitaras el velo, finalmente, seguirías teniendo dificultades a la hora de enfrentarte a un puesto de trabajo o a otras situaciones que hayas vivido que te hayan supuesto algún tipo de barrera? Yo creo que sí, que seguiría teniendo dificultades, seguro, pero creo que en menor medida, porque el llevar el velo ya dice que eres musulmana, ¿no? Entonces eso es como un prejuicio más, aparte de ser racializada, pues también que eres musulmana, ¿no? Que incluso a veces es más importante para la gente, o yo que sé, que el hecho de ser o tener alguna otra nacionalidad. Porque si yo no llevara el velo, pues no sería identificada como musulmana, sino como extranjera o como inmigrante, pero no como musulmana. Entonces creo que eso pues tendría dificultades, pero no al mismo nivel que los tengo ahora que llevo velo y soy fácilmente reconocida como mujer musulmana. ¿Has vuelto a Marruecos desde que a los 12 años te viniste para acá? Sí, yo creo que nunca voy a dejar de hacerlo, porque es como una necesidad de volver a tus orígenes, de sentirte cómoda entre los tuyos, porque al fin y al cabo aquí siempre por mucho que lleves años aquí y tengas tu ya entorno y tus amigos y tu gente, pero siempre sientes que no formas parte del todo de aquí, ¿no? Entonces te gusta volver a tus raíces, a tu familia, a tu gente, para sentirte en un entorno totalmente, no sé si decir también totalmente cómoda, porque también cuando volvemos ahí somos como señalados también otra vez como las personas, no sé cómo decirlo, ¿no? Ahí siempre dicen pues los
nos dicen los españolitos o cosas así. Entonces siempre ahí también eres como, no eres la de ahí, eres un poco la rara, y aquí también eres la rara. Entonces, no sé, pero a mí me gusta mucho ir a Marruecos, ir a ver a mi familia, a mi gente, y creo que nunca voy a dejar de hacerlo. Dime una cosa, Zahra, ¿qué podemos hacer las personas que vivimos en Tenerife? Bueno, pues para ser más inclusivas con no solamente pues las mujeres, sino las mujeres musulmanas en este caso. Yo creo que empezando por dejar a las mujeres musulmanas pues formar parte del colectivo de mujeres, porque es que en muchos casos no sentimos que formamos parte, sentimos que somos un asunto aparte, que no entramos dentro del grupo. En muchos casos a mí me pasa con amigas que tengo de aquí, que cuando hablamos de feminismo, a mí como que cuando yo hablo o comento algo, como que se ríen, ¿no? Como en plan, ¿tú qué haces hablando de libertad cuando tú no eres libre? ¿No? Y son amigas. Imagínate que empezaría otra persona, ¿no? Pues yo creo que lo mejor es empezar a incluirnos a nosotras también como parte del colectivo de mujeres, como parte del feminismo, porque también somos mujeres y luchamos por lo mismo, porque creo que el feminismo no ha nacido para una nacionalidad ni para un grupo concreto de mujeres, sino para todas las mujeres. Y creo que lo bonito es eso, que todas nos apoyemos y todas nos demos el lugar y nos respetemos entre nosotras primero, antes de luchar en contra del resto de desafíos que nos pone la sociedad. Muchas gracias, Zahra, por acompañarnos. Ha sido un placer escucharte. Gracias a ustedes. ¿Cree usted que las personas migrantes de origen extranjero deben tener derecho al voto en este país? A ver, yo entiendo que si una persona vive en España, declara en España, paga impuestos en España, debería tener derecho a votar, está claro. Me complicas la pregunta. Hombre, si llevan mucho tiempo y ya tienen su vida aquí, tienen su tal, yo creo que sí que deberían de votar. Ahora un inmigrante que es de pasada, pienso que no. Que se nacionalicen en España, señor. Yo creo que está bien, los extranjeros no deben votar, porque una persona que no ha conocido exactamente cómo va la situación política del país difícilmente puede estar claro en qué es lo que conviene a ese país. Sí, son personas que no vienen de otros países, son ilegales, entonces no pueden tener el derecho a votar. Legal es una persona que paga impuestos, es una persona que va a pagar facturas, etcétera, etcétera. Me parece mal porque debería todo el mundo por igual votar. Que tienen el mismo derecho que los de aquí, supuestamente, si son legales. Yo creo que por mucho que una persona nazca en otro sitio, si tiene aquí los papeles completamente legales, creo que tiene derecho al igual que otra persona, porque nosotros no decidimos dónde votamos. Yo creo que el voto es un derecho y un deber, y poder votar siendo inmigrante y siendo extranjera en un país es como una gran responsabilidad. Entonces yo creo que sí es importante que la gente entienda cómo funciona ese país y todo lo que corresponde a eso, y que sea algo que se gana a través de los años de pertenencia que estás ahí y de querer ser parte del lugar donde vives. Yo considero que si tiene regularizado un contrato de trabajo y aporta en cuanto a impuestos y servicios y tiene su residencia aquí, debería poder aportar igual que el resto de ciudadanos, ya que pues implica lo mismo que las personas que viven en el mismo país. Me parece bien que no. ¿Por qué no? Porque somos españoles y de hecho nos están invadiendo los italianos. Bueno, ya que viven aquí también tienen derecho, ¿no?, a poder opinar y a poder decidir de qué es lo que ellos prefieren. No sé, la verdad no sé. Todo eso lo entiendo. Y con esta interesante propuesta que nos hacen llegar nuestras compañeras Lorena Fernández y Gabriela Moreno para Habla a la Calle de hoy, recoge opiniones de personas de 5 municipios tinerfeños distintos: Los Silos, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, San Cristóbal de la Laguna y Los Realejos, sobre el derecho a voto en España de las personas migrantes de origen extranjero. De esta manera abrimos la sección Red Juntas, muy bien acompañadas con Lucas Sebastián de Erice Aranda, profesor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna. Espero haber atinado con
en la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, muchas gracias a ustedes, María. Bueno, sin más, vamos a meternos en materia. ¿Qué te ha parecido las opiniones escuchadas en la encuesta? Pues mira, me parece que ha sido un buen sondeo de las posturas reales que hay al respecto, ¿no? También a nivel político y a nivel jurídico. Hay gente que está a favor, hay gente que está a favor pero con ciertos requisitos de tiempo o otros, hay gente que está en contra, y al final había uno que decía, yo de estas cosas no entiendo, ¿no? Pues yo creo que ha sido un buen reflejo de la sociedad y las distintas posturas, ¿no? Pues sí, creo que el caminar por la isla y hacer esa pregunta también coincido contigo, y también me llama mucho la atención el de esto no entiendo, ¿no? Y no me gusta tal vez incluso hasta posicionarme al respecto porque nos parece algo alejado, ¿no? de nuestra competencia o de nuestra responsabilidad. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Que las personas migrantes de origen extranjero deben tener derecho a voto en este país? ¿Sí? ¿No? ¿A medias? Teniendo en cuenta que me presentaste como profesor de Derecho, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es importante diferenciar entre lo que es, ¿no? Lo que marca la ley y lo que nos gustaría que fuese. Claro. Entonces, mi opinión, yo creo que hay opciones, pero a día de hoy la ley es la que es y lo deja bastante claro además. Claro, tendríamos que modificar tal vez la ley para que pudiésemos aceptar esta situación sin ningún tipo de impedimento jurídico. A día de hoy, sin el tal vez. Quitando en algunos momentos que podemos ir viendo, el derecho al voto es bastante complejo para las personas migrantes. Vale. Creo que tal vez es interesante que aclaremos la diferencia entre persona extranjera y persona inmigrante, ¿no? Porque eso también tiene algunos matices importantes que afectan, en este caso, al derecho al voto. Totalmente. Desde el punto de vista jurídico, no existe el concepto de inmigrante. Es un concepto sociológico que al final, como bien saben nuestros oyentes, no define otra cosa que un movimiento. Es una persona que se desplaza de un territorio a otro. A la ley eso no le interesa. La ley, la palabra clave es extranjero. La ley de extranjería en España define como extranjero a toda aquella persona que no tenga la nacionalidad. Esto significa que una persona inmigrante puede ser nacional española. O sea, puede haber personas que hayan llegado a otros territorios pero que a día de hoy tengan la nacionalidad española. Por lo tanto, son inmigrantes pero no son extranjeros. Perdón, Lucas, por interrumpirte, pero esa sería yo, que nací en Venezuela, pero vine con 4 años y mi nacionalidad es española. Por ejemplo, tú eres inmigrante, pero no eres extranjera a día de hoy en España. Supongo que habrá muchas personas como yo que se puedan identificar en ese perfil. Vale, ya tenemos clara la diferencia. Bueno, también convendría añadir, ¿no? Y haciendo una matización de uno de los comentarios en el audio, dentro de las personas extranjeras hay distintas categorías, pero podríamos 2 grandes categorías, ¿no? Una sería personas en situación administrativa regular y otra que son las personas que tienen un permiso de residencia, y otra las personas que una persona del audio habla de personas ilegales. Yo es lo que me gustaría matizar, que no hay personas ilegales, entre otras cosas porque ni siquiera una persona que ha cometido un delito y está en la cárcel es ilegal como persona, ha cometido actos ilegales. Pero además las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que es como se les llama, no han cometido un delito, porque llegar a España saltándose, vamos a decirlo así, o no siguiendo los cauces legales, no es un delito, es una falta administrativa, por eso se les llama personas en situación administrativa irregular. Muy buena esa aclaración que viene siempre bueno recordar, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos, hijes de personas migrantes que han nacido aquí, en Canarias, en este caso, o en cualquier parte del territorio español, legalmente o en esta relación con su derecho a voto? ¿Qué ocurre con ellos? Pues en España la nacionalidad, que sería, como veremos, lo importante, ¿no? Lo que define tu capacidad de votar, cuándo puedes votar, si puedes votar o si no, es si eres extranjero o si tienes la nacionalidad española. Y en España la ley dice que la nacionalidad se transmite por vía sanguínea. Entonces al final depende de cuál era el estatus jurídico de tus padres, de tu madre, de tu padre, en el momento en el que tú naciste. Por ejemplo, en tu caso, no sé cuál es tu caso concreto, si cuando tú viniste aquí, si tus padres, por ejemplo, eran emigrantes españoles con nacionalidad española. Ese era el caso, pues, padre reño, madre palmera. Pues, por ejemplo, en tu caso, tú fuiste española desde el momento que naciste. No tuviste que venir aquí a hacer un proceso de solicitud de nacionalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos en la realidad a día de hoy? Que hay muchas personas que sus padres fueron migrantes y nacieron en España, pero cuando nacieron sus padres no tenían la nacionalidad española. Por lo tanto, no tendrían derecho a voto a día de hoy, a no ser que consigan la nacionalidad española. Claro, a mí esto me está explotando un poco la cabeza. Entiendo que igual a quien nos está escuchando también, ¿no?
porque como una cuestión burocrática se transmite, ¿no? Como sanguíneamente, ¿no? Lo hacías el símil antes, ¿no? Dependiendo del momento en el que esté administrativamente esa persona y su relación con el Estado, si es nacionalizada o no. Que además, desde el punto de vista jurídico, muchas veces se llama por vía sanguínea, o sea, por vía de sangre. Hay dos formas: el territorio en el que naces. Hay países que toman la decisión, esto no coincide en todos los países, hay países que consideran nacional a cualquier persona que nace en ese territorio, y hay países como España que tiene que ser hijo de español. ¿Tú crees que tu alumnado entiende estas situaciones? Entenderla me refiero al mismo nivel que lo estamos hablando ahora. Bueno, eso es ahí hay un debate bastante profundo que es la conciencia social del alumnado de Derecho, probablemente. A ver, a mí me resulta complejo de entender, por ejemplo, que una persona, y es que independiente, no quiero entrar ni de dónde haya nacido, pero una persona que lleve 20 años en España, que no pueda votar en las elecciones. Porque a día de hoy, si quieres entramos en eso, pueden votar algunas personas extranjeras en las elecciones municipales solamente. En las elecciones generales, ninguna persona extranjera puede votar, solo pueden votar, ¿no? Aunque la Constitución dice en el artículo 13 que todas las personas extranjeras tendrán los mismos derechos que los ciudadanos, dice la excepción del artículo 21, que es donde se habla de la participación política. Entonces, los extranjeros tienen todos los derechos menos el de la participación política, ¿no? En igualdad de condiciones que los ciudadanos. Entonces, a mí me cuesta entender, ¿no? Cuando uno se lo plantea, oye, hay una persona que lleva viviendo en España 25 años y no puede votar. ¿No? Como te decía, hay gente que sí puede votar a las elecciones municipales. ¿Quiénes serían ese colectivo de personas que podrían votar a grandes rasgos? Porque por tu cara ya vemos que hay también muchísimas excepciones y que igual tendríamos que estudiar cada uno de los casos, ¿no? Pero ¿hay algunos grandes colectivos que se puedan beneficiar al menos de votar en las elecciones municipales? Hay un colectivo muy grande que es ciudadanos de la Unión Europea. Desde que España entró en la Unión Europea, de hecho fue la primera modificación de la Constitución española, deja votar a las personas en las municipales, a las personas que sean ciudadanos miembros de otros países. Y también, aquí es el extra, que eso no pasa en ningún otro caso, se pueden presentar a las elecciones. O sea, si nos está escuchando, por ejemplo, alguien de Rumanía, alguien de Alemania, alguien griego, podría llegar a ser alcaldesa de Santa Cruz. De hecho, hay municipios en España que están dirigidos por un alcalde alemán, un alcalde inglés. Sobre todo, que yo sepa, seguramente que hay otras nacionalidades, pero sé casos concretos de alemanes en zonas muy turísticas de España, sobre todo, ¿no? En otros casos, España tiene que tener un acuerdo con ese país. En derecho internacional funciona mucho que si tú me dejas, yo te dejo. Uh-huh. ¿Y cuál es el tema? Que es cierto que hay algunos países, hay 12 países, entre los que está Ecuador, ¿no? De las personas con más personas en España, está en Ecuador, está Bolivia, está Perú, luego hay países más pequeñitos, pero faltan países. Por ejemplo, falta Marruecos, falta China, falta Venezuela. Hay países con muchísima población, y que me disculpe la gente de los países que no estoy nombrando, pero hay países que tienen mucha población en España, ¿no? Nacionales de países que hay mucha población en España, que no tienen derecho a voto ni siquiera en las municipales. Y luego, aparte de estar aquí, empieza el requisito de tiempo, que es una cosa que nombraba una de las personas en el audio. La Unión Europea vamos a dejarlo a un lado, porque la Unión Europea funciona distinto. A un alemán, desde el día siguiente a estar empadronado en España, puede votar a las elecciones a la alcaldía de Santa Cruz. Y se puede presentar incluso. A los otros países, como te decía, Ecuador o Bolivia, el requisito son 5 años. Tienes que llevar 5 años de residencia. ¿En cualquier parte del territorio o en el municipio en el que estás? Pues no lo sé. Pero entiendo que debería hacer en cualquier parte del territorio. En cualquier parte del territorio, sí. Yo creo que sin miedo a equivocarme es cualquier parte del territorio. No lo he dicho. Las personas en situación administrativa irregular no tienen derecho a voto en ningún caso. Igual que hay otros derechos que no se les aplican, pues este derecho tampoco se les aplica. Claro, esa información que dabas, ¿no? Del acuerdo bilateral, ¿no? Con países, por ejemplo, como Venezuela. Aquí en Canarias Venezuela no está por eso. No está incluido. Pero en Canarias hay un peso importante, sobre todo en los últimos años, ¿no? De llegada de personas de origen venezolano, que a lo mejor no están en mi situación, ¿no? Sino que son personas que, pues por el vínculo que ha habido con Canarias y tal, pues dentro de España vienen aquí a Tenerife, pero no tienen nacionalidad española. Estamos hablando de un número bastante significativo de la población de nuestros vecinos y vecinas. Totalmente. Que se quedan excluidos.
Por ejemplo, también se me ocurre las nacionalidades que sé que hay mayoría de población, pues Cuba, por ejemplo, a nivel español, Pakistán, Bangladesh, en Canarias no tanto, pero en la península hay muchísima gente. A nivel nacional, también en Canarias, personas de China y personas de Marruecos, y se queda muchísima gente. Por aquí en algún sitio tenía apuntado el dato. En España hay cerca de 5 millones de personas extranjeras, o sea, personas que no tienen la nacionalidad española, y solo tenían el derecho al voto en las últimas municipales alrededor de 1 millón de personas. O sea, estamos dejando a 4 millones de personas. Y claro, a mí lo que me cuesta entender es que en muchos casos estamos hablando de personas, como decía en el audio, oye, pues si trabajas y pagas sus impuestos, personas totalmente integradas en la sociedad que llevan aquí muchísimo tiempo y que no le estamos dejando decidir temas como la educación de sus hijos o qué se hace con sus impuestos al final, ¿no? O sea, todas las decisiones que tomamos, ¿no? Y luego aparte, encima, para estas personas que sí pueden, hay un requisito que solo es para las personas extranjeras, que te tienes que apuntar en una lista. Antes de cada elección, imagínate la gente lo que le cuesta votar a una persona que tiene todo el derecho a ir y la cantidad de abstención que hay, pues a estas personas les dicen que tienen que, además como 3-4 meses antes, tienen que decir, oye Mario, yo quiero ir a votar. O sea que me tengo que apuntar como una especie de censo electoral aparte específico para personas. De hecho, si no me equivoco, se llama censo electoral de extranjeros, se llama, creo que es el nombre. Y esto al final lleva que en la práctica Pero eso es una motivación para no ir a votar, ¿no? Claro. Te están desmotivando de alguna manera porque tienes que hacer más procedimientos que cualquier otra persona. Claro, que luego yo leía de los argumentos que dice la gente, no, pues ese dato, ¿no? Solo el 6% de las personas extracomunitarias fue a votar en las últimas elecciones municipales, que fue 2019. Pero claro, esto hay que quitarle las que no están en ese listado de países, las que no se han apuntado a ese censo, las que no llevan 5 años, etcétera, etcétera. Y había argumentos que decían, es que no les interesa. Pero si vemos los datos, por ejemplo, el voto rogado, que para quien no lo sepa es el voto cuando vives fuera de España, pero eres español. Yo, por ejemplo, he tenido que votar pidiendo por correo el voto cuando vivía fuera de España y es súper complicado. Y la tasa de abstención entre ciudadanos españoles que viven en el extranjero es altísima. No sé si en las últimas elecciones votan parecido, no sé si es el 6%, pero el porcentaje es muy parecido, ¿no? Bueno, parece que no es una cuestión sencilla, aunque lo pensemos, ¿no? O que ni siquiera nos lo planteemos, claro, porque damos por hecho que este tipo de situaciones no se dan. Veíamos que era muy importante el papel que juega la nacionalidad española en este caso, sí, en el proceso, es la clave. ¿Cuánto suele durar un proceso de nacionalización? Entiendo que aquí también tenemos múltiples circunstancias y múltiples respuestas, pero ¿hay algún protocolo que nos diga más o menos cuánto? A ver, pero antes de que lo que dure el proceso, un dato muy importante es el tiempo que tiene que pasar para que las personas extranjeras tengan derecho a iniciar ese proceso. O sea, que hay unos antecedentes, hay un calentamiento previo. Ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque el calentamiento previo son 10 años. La ley de extranjería dice ahora mismo que una persona tiene que residir de manera regular en España durante 10 años. Es verdad que hay algunas excepciones, que son excepciones muy grandes, que es como todo Iberoamérica, incluye también Portugal y también se nombra aparte a Filipinas, a Guinea Ecuatorial, países con los que España ha tenido históricamente relación, 2 años. ¿Vale? Pero el resto 10 años. Mínimo. Luego, estoy hablando, perdón por interrumpirte, por acceder a la nacionalidad por residencia. Hay otras formas de acceder a la nacionalidad, por matrimonio, etcétera. No, sí, hay otras vías, pero por nacionalidad, o sea, por residencia, perdón, tienes que pasar 10 años para empezar el proceso de nacionalización. Luego, la ley dice que la administración tiene que tardar 1 año en contestarte. Pero mucha gente que nos está escuchando sabrá que esto no tiene nada que ver porque hay muchísimas trabas burocráticas y en la media son 3-4 años. Estamos hablando entonces en torno a 13 años para poder ejercer tu derecho al voto, ¿no? De alguna manera se nos obliga, ¿no?, a cumplir una serie de deberes. Puede ser que estemos cumpliendo en el 100% de excelencia esos deberes, pero luego un derecho tan importante como el voto pues queda coartado durante muchísimo tiempo. Totalmente. ¿No? Ahí la importancia también tal vez de generar espacios de participación representativa, espacios de democracia participativa, y claro, para que tengan oportunidad, ¿no?, de cambiar algo. Claro, porque al final pues yo que vengo de Derecho Internacional, hay un derecho humano a la participación. La participación no es solo votar en las elecciones cada 4 años, ¿no? Participar también puedes participar de otras muchas maneras, puedes sindicarte, puedes ir a manifestaciones y hay muchos, a lo mejor sindicatos sí, ¿no? Pero hay muchas formas de participación
que no hace falta ningún tipo de papel, ¿no? El trabajo que hace Juntas en la misma dirección, la gente puede ir a participar y ahí no le piden a nadie nada, ¿no? Ni el DNI, ni la tarjeta. Solo que venga con buen rollo, si puede ser, y ya está, pero nada más. Pues sí, queda ahí la cuestión compleja. ¿Es España una excepción en cuanto a esta situación que estás describiendo del derecho al voto? ¿O ocurre lo mismo en la mayoría de países? Pongámonos también en la línea de la Unión Europea. No sé si esta normativa es compartida por otros países o no. En los países, como suelen decirse, de los países de nuestro entorno, es bastante común que esta sea la normativa. ¿Por qué? Porque viene una concepción de que el Estado es quien tiene que elegir quién es su ciudadano y qué derechos le da a su ciudadanía, etcétera, etcétera, y eso está bastante aceptado. Pero hay ejemplos de países que sí dejan votar incluso en las generales. Aquí, en la Unión Europea, pasa igual. O sea, yo en este caso soy nacional de España, yo puedo presentarme y votar en unas elecciones si vivo en Alemania, por ejemplo, si vivo en Rumanía, en Francia, donde sea. Pero hay, como decía, ejemplos de personas de países que sí dejan votar a extranjeros en las elecciones generales, que son el caso de Chile, aunque Chile hay que ver porque están negociando la Constitución y a lo mejor lo cambian, pero en Chile, si vives 5 años, si tienes una residencia regular durante 5 años, puedes votar a las elecciones generales. No solo a las municipales, sino también a las generales, por ejemplo. A todos los extranjeros. No ponen diferencia. Luego, por ejemplo, hay algún ejemplo también en Uruguay, que también, si no me equivoco, son 10 años. Y luego es un caso bastante curioso. En Brasil dejan votar a los portugueses solamente por el tema de relación. Pero en Portugal el proceso para que los brasileños voten es más complejo, ¿no? Pero opciones hay. Y al final esto es voluntad política. Claro. En relación a eso mismo, ¿qué futuro le ves a iniciativas como la del colectivo Regularización Ya para recoger firmas y llevar a debate y a votación en el Congreso de los Diputados que se regularice la situación administrativa de las personas migrantes? Claro. Este tipo de movimientos, este colectivo en concreto, lo que pide es esos dos grupos de personas extranjeras que viven en España, pues que se conviertan en uno solamente, ¿no? Que no haya personas a las que se le considere en situación administrativa irregular. Esto, que ya sé que no es tu pregunta, pero tampoco le daría derecho al voto a esas personas, le daría derecho al voto, según la ley anterior, a los que lleven 5 años y estén en la lista de países que nombraba antes, ¿no? Yo creo que al final con voluntad política se puede conseguir. O sea, no es otra cosa que voluntad política. España, como Estado soberano, puede darle el derecho a voto a quien decida. A ver qué pasa. Obviamente es un cambio jurídico importante y sentaría un precedente y sería súper interesante como ejemplo para el resto de países del entorno, pero a nivel jurídico es simplemente voluntad, porque estamos hablando de cambiar la ley. Por lo tanto, no nos pueden decir, no, es que según la ley actual lo que se quiere es cambiar esa ley. Por lo tanto, al final las leyes se cambian cuando la mayoría parlamentaria quieren. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría si dentro de unos cuantos meses conseguimos, ¿no?, que en el Congreso de los Diputados se modifique esta situación? O incluso vámonos más allá, ¿no?, a que la nacionalidad no sea el criterio principal para acceder al derecho al voto. ¿Qué cambiaría en nuestro país, en Tenerife? Bueno, en primer lugar, que 4 millones de personas tendrían derecho para decidir lo que pasa en parte, ¿no? Ya decíamos que las elecciones no es todo, no es toda la participación, pero la decisión para decidir quién nos gobierna, ¿no? Hay muchos colectivos de personas migrantes que solicitan el derecho al voto, entre otras cosas, porque como sabemos, los políticos, muchas de sus políticas son para ganar votantes. Entonces, si hay 500.000 de personas marroquíes que no tienen derecho al voto, no va a haber ninguna política para esas personas porque no van a ganar, o sea, no les interesa porque no son votos potenciales, entonces nadie se va a pelear por esos votos. Seguramente veríamos en primer lugar políticas para pelearse, porque estamos hablando de 4 millones de votos. Piensa que al Partido Popular y al Partido Socialista sería, o sea, no me sé exactamente los porcentajes, pero sería un porcentaje importantísimo de su electorado. Podría marcar la diferencia clarísimamente de quién gane o quién pierda en un proceso electoral. También habría que ver pues qué ideología, no sé, o sea, habría muchas, por lo menos estamos haciendo que 4 millones de personas tengan derecho a participar y a ser parte de las decisiones que les afectan en el día a día, ¿no? Tanto a nivel general, municipal. Entiendo que tal vez también facilitaría, ¿no?, que la representación política fuese más diversa. Por supuesto. Y más representativa de la sociedad multicultural que tenemos. Hay varios casos curiosos, ¿no? Porque sí es verdad que ya tenemos diputados no nacidos en España, pero es verdad que hay casos de personas que han logrado la nacionalidad, ha terminado ese proceso larguísimo de conseguir la nacionalidad y ahora mismo están en el Congreso de los Diputados. También sería interesante a lo mejor cambiar eso, ¿no? Porque si hay
hay casi 5 millones de personas extranjeras, oye, pues a lo mejor, ¿no? En España somos casi 50%, o sea, casi 50 millones, estamos diciendo que el 5% son personas extranjeras. Y a lo mejor, no te estoy diciendo que sea un 10%, pero sería muy interesante que la población extranjera también tuviese una participación, no solo votando, sino siendo elegida, ¿no? Que estuviesen sentadas también en esos asientos del Congreso de los Diputados y del Senado y de las cámaras municipales, etcétera, etcétera. Bueno, creo que nos queda un largo camino. No estamos en el punto cero, ¿no? Porque hemos visto, ¿no?, respuestas y reacciones ante eso. También que estemos hablando de esto hoy aquí también contribuye un poquito, ¿no?, para hacer un poco de alguna manera incidencia política también, ¿no?, respecto a este tema. Y perdona, antes de que me eches, te queda poco. Hablando de la incidencia política, no es la solución perfecta, pero hay iniciativas muy interesantes de sesiones de votos. Personas con derecho a votar que deciden abstenerse, y hay plataformas en las que las personas dicen, oye, pues lo que tú vayas a votar, voy yo y voto, que tengo derecho a voto, ¿no? Y esto ocurre, y por ejemplo, sé que ocurre también el voto rogado. Yo viviendo en el extranjero, los trámites eran tan complicados que hice uso de esa plataforma y una persona fue a votar por mí. Esto, obviamente, en ningún caso es la solución idónea, pero hay mucha gente que no vota en España, que está muy implicada políticamente, y a lo mejor sí tendría sentido esta iniciativa. Digamos que esa sería como la alternativa extrema. Sí, más que alternativa, es un parche, una tirita que busca el resquicio y el vacío, pero que de alguna manera tampoco está reconociendo el voto de esa persona, está reconociendo tu voto camuflado, pero no de manera clara. También lo digo porque como sé que ocurre todos los años en todas las elecciones, por si a alguna persona en las próximas elecciones le apetece buscar la iniciativa, ¿no? Lucas, muchísimas gracias por el ratito, por la charla, por situarnos un poco y acercarnos a un tema complejo, como hemos visto desde el principio, y en el que, bueno, después de estos 20 minutos yo creo que nos vamos con un poco más de información, y igual nos quedamos hasta un ratito después pensando al respecto. Vuelve cuando quieras y aquí estamos. Muchas gracias. Cuando me inviten. Muchas gracias. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré. Y con la alegría que desprende esta canción del grupo colombiano Monsieur Petiné, Mi Libertad, nos decimos hasta pronto, porque llega a su fin este Tenerife Vive Diversidad Radio, que ha estado bastante completo, ¿verdad, Mario? Así es, Ruth. Hemos hecho un repaso a la actualidad informativa en materia de diversidad cultural. Hemos desmontado bulos y desinformaciones junto a Lucy Marichal, participante en el grupo contra la violencia de género de Juntas en la Misma Dirección. Hemos puesto el foco en el 8M, Día Internacional de la Mujer, junto a Sara Zerbawi. Y además hemos hablado del acceso a voto de las personas migrantes, escuchando distintas voces representativas de la sociedad tinerfeña, o al menos de una parte de ella. Además, para ello hemos conversado con Lucas Sebastián de Vice Aranda, profesor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna. Y aunque nosotras nos vemos en un mes con el próximo Tenerife Vive Diversidad Radio, recuerden que para no perder la pista de lo que pasa en materia de promoción de la convivencia intercultural en Tenerife, pueden seguir las redes sociales de Juntas en la Misma Dirección en Instagram, Twitter y Facebook. Pero para que no se despisten, apunten nuestra cita mensual en las ondas los primeros sábados de cada mes en Xanadu Radio Tenerife a las 8 de la mañana, los primeros miércoles de cada mes en Onda Universal Tenerife a las 9 de la mañana y el primer martes y el primer jueves de cada mes a las 13:30 horas de la tarde, 1:30, en Icoden Daute Radio. También pueden oírnos en el canal de iVox de Radio Campus ULL y siempre pueden volver a escucharnos en la pestaña de podcast que encontrarán en nuestra página web www.juntasenlamismadirección.com.
Antes de despedirnos, una mención especial y nuestro agradecimiento infinito a Fran Díaz, compañero de Onda Universal Tenerife y responsable de la parte técnica de Tenerife Vive Diversidad Radio. Sin él, este programa no sería posible, desde luego, ¿verdad? Nos vamos, pero antes, Ruth, ¿qué tal la vuelta? Pues muy bien, muy contenta, no me quiero ir. Me alegro. Echamos de menos a Abby, pero muy contentas de que estés otra vez con nosotras en Tenerife Vive Diversidad Radio y en el resto de cáncamos que nos unen. Bueno, nos volvemos a ver el próximo mes porque ya saben, si viven en Tenerife, viven diversidad.